¿Alguna vez te has detenido a pensar si realmente conocemos toda la historia de la creación? Y si te dijera que hay un misterio oculto en la Biblia, algo que pocos se atreven a cuestionar. Antes de que Adán fuera formado del polvo de la tierra, las Escrituras mencionan la existencia de otros seres, los llamados hijos de Dios. Pero ¿quiénes eran ellos? ¿Y por qué este tema casi nunca se discute hoy en día? Hoy vamos a sumergirnos en este enigma profundo, explorando no solo los textos bíblicos, sino también tradiciones antiguas y teorías que desafían la visión convencional de la creación. Si tú buscas revelaciones espirituales que van más allá de lo que normalmente se predica, suscríbete ahora al canal y activa la campanita, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu forma de entender el principio de todas las cosas. Antes del tiempo como lo conocemos, antes de que el primer hombre respirara, antes incluso de que el Edén floreciera bajo la luz recién creada, existía un reino invisible, palpitante de gloria. Ese reino estaba habitado por seres de luz, los llamados hijos de Dios. No nacieron de la tierra ni del vientre de mujer. Fueron formados directamente por la voluntad del Altísimo, como estrellas vivas en el firmamento espiritual. No eran meros ángeles mensajeros, eran autoridades celestiales, príncipes espirituales, consejeros de la creación. Celebraban mientras se establecían los cimientos del mundo, como está registrado en Job 38:7. Todos los hijos de Dios gritaban de alegría. Estos seres caminaban entre pilares de fuego, danzaban en las alturas del cielo y guardaban los misterios de eras que aún no habían comenzado. Eran antiguos, dotados de profundo conocimiento y participación activa en el orden espiritual del universo. En asambleas celestiales, como la descrita en Job 1:6, se presentaban ante Dios para informar, decidir, aconsejar. Cada uno de ellos poseía autoridad, dominio y una misión vinculada a la armonía cósmica. Pero todo esto ocurría antes del inicio de la creación física, antes de la materia, el tiempo y la carne. Era el tiempo de la gloria pura, donde los ojos no veían, pero el espíritu contemplaba. En el centro de ese universo espiritual había una majestad indescriptible, el trono del Altísimo, envuelto en truenos y relámpagos como lo describe Ezequiel. A su alrededor, los hijos de Dios formaban un consejo glorioso, cada uno con su función, como ministros de una corte eterna. Pero entre ellos, uno se destacaba, Lucifer, cuyo nombre significaba portador de luz. Era resplandeciente, sabio, hermoso y revestido de autoridad. Según Ezequiel 28, caminaba sobre piedras de fuego y fue creado perfecto desde el principio. Su brillo iluminaba los cielos y su posición era de honor, como un querubín protector ungido. Sin embargo, la armonía celestial comenzó a cambiar con el anuncio de un nuevo plan divino. El Creador no solo formaría un nuevo mundo físico, sino que confiaría su administración a una criatura hecha del polvo, el hombre. Esta decisión resonó como un trueno entre los hijos de Dios. Algunos aceptaron con reverencia la voluntad soberana del Altísimo, alabando su infinita sabiduría, pero otros, especialmente los que ocupaban posiciones de dominio, se sintieron ofendidos. ¿Cómo podía una criatura de carne y hueso ser puesta por encima de ellos, que habían servido desde el alba de la existencia? Allí, por primera vez, el orgullo se insinuó entre los corredores celestiales. Lucifer, el portador de luz, fue el primero en cuestionar en silencio el decreto divino. Su gloria, hasta entonces incontestable, ahora era eclipsada por una figura aún no formada, un ser llamado hombre, creado a imagen y semejanza del propio Dios. El cielo, que antes vibraba con cantos de unidad, comenzó a llenarse de murmullos invisibles. Y entonces, algo ocurrió. En la eternidad, hubo un instante de tensión.
Lucifer no solo resistió el plan, comenzó a reunir a otros hijos de Dios a su alrededor, convenciéndolos de que ese nuevo proyecto era una afrenta al orden establecido. Allí nació la semilla de la rebelión. Mientras tanto, en los campos del Edén, que aún estaban por plantarse, la tierra aguardaba el soplo de vida. Pero en los cielos, una división se formaba. Algunos hijos de Dios permanecieron leales, aún sin comprender los designios divinos. Otros, atraídos por la visión de un dominio perdido, comenzaron a planear cómo mantener su poder, incluso si eso significaba enfrentarse al Creador. Lo que estaba en juego no era solo el orgullo de Lucifer, era el gobierno espiritual de la creación. Cuando Dios declaró que daría al hombre dominio sobre la tierra, como dice Génesis 1:26, selló un decreto que cambiaría la historia no solo de los hombres, sino de todos los reinos celestiales. Fue entonces cuando comenzó la creación física. La luz fue separada de las tinieblas, los cielos se extendieron como un velo sobre el abismo, y los mares encontraron sus límites. Los hijos de Dios observaban en silencio, algunos con admiración, otros con resentimiento. En el sexto día, cuando el hombre fue moldeado del polvo y recibió el aliento directo del Creador, se instauró una nueva realidad. Por primera vez, un ser limitado por la materia fue llamado a reflejar la gloria de Dios. Este acto no solo maravilló los cielos, sino que también despertó la ira oculta de aquellos que habían perdido su primacía sobre el dominio de la tierra. Lucifer, consumido por los celos y por un sentido de injusticia, ideó un plan para corromper aquello que Dios había elevado. Sabía que si el hombre caía, el trono de la tierra podría ser usurpado nuevamente, y así comenzó la guerra invisible. No con lanzas ni espadas, sino con mentiras y seducciones. Otros hijos de Dios, influenciados por su discurso, lo siguieron. La caída aún no había ocurrido, pero el terreno ya se estaba preparando. En los bastidores de la creación, las fuerzas se movían. El hombre, recién formado, no tenía idea de que pisaba suelo sagrado y disputado por ojos que ya habían contemplado el trono eterno. En el jardín, Adán caminaba en inocencia, desconociendo el peso que cargaba. Cada paso suyo era observado por las huestes celestiales. No era solo un hombre, era el depositario de una autoridad que antes pertenecía a otros. Los hijos de Dios que permanecieron fieles lo protegían en silencio, mientras los que se habían desviado buscaban grietas. Y fue en una de esas grietas que surgió la serpiente, no como un animal cualquiera, sino como un canal de una inteligencia caída. Lucifer no podía tocar directamente al hombre, pero podía sembrar dudas, usar palabras, distorsionar la verdad. El Edén se convirtió en un campo de batalla espiritual, disfrazado de paraíso. Cuando Eva extendió la mano al fruto prohibido, no fue solo la desobediencia de una mujer, fue la chispa de un conflicto milenario. Con ese acto, el hombre cayó, y con él, toda la creación física fue sumida en tinieblas. Los hijos de Dios, que se habían rebelado, vieron allí su oportunidad. Ahora, el dominio del hombre estaba comprometido, y como se describe en Génesis 6, algunos de esos seres celestiales descendieron, cruzaron los límites entre los mundos, tomaron esposas humanas y engendraron gigantes. Los Nefilim. Era una afrenta directa al orden divino, un intento desesperado de restaurar el control espiritual perdido. La guerra en el cielo ahora se reflejaba en la tierra. La presencia de los Nefilim en la tierra fue una señal clara de que los límites habían sido violados. Lo sagrado se mezcló con lo profano, lo espiritual con lo carnal. Los hijos de Dios, que antes celebraban la creación con cantos de gloria, ahora caminaban como señores entre los hombres, corrompiendo el propósito divino. La tierra se llenó de violencia, y la línea humana, que debía portar la imagen pura del Creador, fue contaminada con una herencia de tinieblas. El Altísimo, en su santidad,
no podía permitir que la creación se perdiera por completo. Era necesario un juicio, pero antes del juicio hubo un llamado. Noé, un hombre íntegro en su generación, fue apartado. Él y su familia fueron preservados no solo de la destrucción física del diluvio, sino de la corrupción espiritual que había contaminado al mundo. Mientras el arca era construida, el cielo observaba. Los hijos fieles de Dios, que aún permanecían del lado de la luz, contemplaban con reverencia la fidelidad de un hombre rodeado por el caos. Los rebeldes, liderados por Lucifer, sabían que el tiempo se acababa. La lluvia que caería no sería solo agua, sería un decreto celestial contra una línea perversa. Cuando el diluvio finalmente cayó, fue como si los cielos lloraran y la tierra clamara por redención. Las aguas cubrieron los montes, los vientos aullaron como jueces y las puertas del abismo fueron cerradas. Los hijos de Dios que habían descendido y corrompido a la humanidad fueron detenidos. Según los escritos de Pedro y Judas, muchos de ellos fueron lanzados a prisiones eternas, encadenados en tinieblas, aguardando el juicio final. Ese fue el precio de la rebelión. Lucifer, sin embargo, permaneció libre, operando en esferas más sutiles, aguardando su próxima embestida. La tierra había sido purificada, pero el conflicto espiritual estaba lejos de terminar. El arca reposó sobre los montes de Ararat y con ella la promesa de un nuevo comienzo. Pero la guerra invisible continuaba. Los hijos de Dios, ahora dispersos y divididos, se convirtieron en parte de un escenario más complejo. Algunos aún observaban y guiaban a las naciones en silencio, como príncipes espirituales descritos en el libro de Daniel. Otros, caídos y endurecidos, comenzaron a infiltrarse en la historia humana como dioses paganos, usurpando adoración y desviando el corazón de los pueblos. Lo que comenzó como una transición de autoridad se transformó en un teatro de batalla entre la luz y las tinieblas, con la humanidad en el centro de la disputa. La Torre de Babel fue más que un intento humano de alcanzar los cielos. Fue una respuesta directa a la dispersión espiritual de los hijos de Dios. Allí, las naciones buscaban recuperar una gloria que habían perdido, inspiradas por voces invisibles que susurraban promesas de poder. Pero el Altísimo intervino, confundiendo las lenguas y dispersando a los pueblos. Con ese acto, la tierra fue dividida no solo lingüísticamente, sino espiritualmente. Como se menciona en Deuteronomio 32:8, Dios estableció los límites de las naciones según el número de los hijos de Dios. Cada pueblo pasó a tener una influencia espiritual específica, y no todas eran benignas. Fue en ese escenario que surgió Abraham, llamado por Dios en medio de una tierra dominada por ídolos y potestades espirituales. A partir de él, el Altísimo establecería una nación propia, separada, que no sería guiada por ninguno de los hijos de Dios dispersos, sino por el mismo Señor. Israel sería un testimonio viviente de que el verdadero gobierno espiritual aún estaba en manos del Creador. La elección de Abraham representó una ruptura. Mientras el mundo seguía a los dioses de las naciones, el pueblo de Dios sería conducido directamente por el Espíritu del Altísimo. Era el inicio de una restauración, no solo humana, sino cósmica. Los hijos de Dios, ahora relegados a las sombras del mundo espiritual, continuaban su influencia. Muchos se ocultaron detrás de cultos antiguos, oráculos y religiones que prometían sabiduría, poder o inmortalidad. Otros permanecieron como observadores silenciosos, conscientes de que algo mayor se acercaba, porque las señales anunciaban que el plan original del Creador estaba llegando a su clímax. Había una promesa de que un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, y esa profecía que resonaba desde el Edén perturbaba las regiones celestiales. Los rebeldes sabían que, si el plan divino se concretaba, toda la autoridad usurpada les sería quitada.
Fue entonces cuando, en medio del silencio de un mundo oprimido, nació el Hijo del Hombre. A diferencia de Adán, él no era solo imagen, sino la propia esencia de Dios en forma humana. Jesús, el Cristo, vino como aquel que reconectaría los cielos y la tierra, restaurando el dominio perdido. No nació en palacios, pero sacudió tronos espirituales. Donde pasaba, los demonios gritaban, los principados temblaban y los cielos se abrían. Él era la encarnación del plan eterno, aquel que los hijos de Dios contemplaron desde los tiempos antiguos, pero cuya plenitud jamás habían comprendido. El Verbo se había hecho carne y la restauración cósmica había comenzado. En la cruz, el mundo vio debilidad, pero el mundo espiritual vio victoria. Al ser levantado entre el cielo y la tierra, Jesús deshizo el pacto oculto entre tinieblas y dominio humano. Colosenses 2:15 revela que allí Él despojó a los principados y potestades, triunfando sobre ellos públicamente. Los hijos de Dios caídos, que pensaban haber vencido al corromper al hombre, fueron expuestos, avergonzados, derrotados. La sangre derramada no solo redimía pecadores, sino que reclamaba para el reino de Dios la autoridad que había sido desviada desde el Edén. Lo que se perdió por Adán fue restaurado en Cristo, pero la historia aún no ha terminado. El Cristo resucitado ascendía a los cielos, y con él la promesa de un nuevo dominio fue confiada a la Iglesia, ahora habitada por el Espíritu Santo, sellada con poder de lo alto. A los que antes eran polvo y debilidad, les fue dada autoridad para pisar serpientes y anunciar el reino. Y los hijos de Dios, tanto los fieles como los caídos, observan, porque el fin se acerca. Lo que comenzó antes de la creación del hombre está a punto de concluir con su redención final. La Nueva Jerusalén no será solo un hogar para los salvos. Será el sello de la victoria eterna sobre toda rebelión espiritual. Hoy, cada ser humano vive en un campo espiritual lleno de decisiones. La antigua guerra aún resuena, ya no en montañas ardientes ni en concilios celestiales, sino en los corazones y decisiones diarias. Los hijos de Dios fieles siguen en acción, ministrando a favor de los que heredarán la salvación. Ya los caídos, disfrazados en sistemas, ideologías y engaños, intentan repetir la estrategia antigua, quitarle al hombre su identidad, su autoridad y su propósito. Pero ahora, la luz ha sido encendida y la verdad revelada. El misterio escondido desde los siglos, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, ha sido anunciado a toda criatura. Cada palabra de las Escrituras, cada sombra en el Antiguo Testamento, cada promesa hecha a Abraham o a David apuntaba a este gran desenlace. El hombre restaurado a su lugar de honor, no por mérito, sino por gracia. La tierra ya no pertenece a los que la usurparon. Ella gime, sí, esperando la manifestación de los hijos de Dios, no los antiguos, sino los nuevos, nacidos del Espíritu, redimidos por el Cordero. Es esta generación la que está siendo preparada para reinar, no solo con autoridad visible, sino como sacerdotes del Altísimo, trayendo a la creación el reflejo puro del reino venidero. Los ángeles observan con reverencia este plan, porque saben que encierra una sabiduría que trasciende los cielos. Pedro declara que incluso los ángeles anhelan escudriñar estas cosas. Lo que comenzó con la caída de algunos hijos de Dios, ahora termina con la exaltación del hombre glorificado en Cristo. El trono que fue disputado en los cielos, el dominio que fue corrompido en la tierra y la esperanza que parecía perdida, todo fue restaurado en un solo nombre, Jesús. Él es el nuevo principio y el fin absoluto. En su autoridad, toda lengua confesará, todo poder se doblará, y toda la creación será reconciliada. Al mirar la historia de la creación, necesitamos comprender. No comenzó en el polvo, sino en la eternidad.
Adán fue el primero de la raza humana, pero no el primer ser creado por Dios. Antes de él, un orden espiritual gobernaba los cielos con esplendor, pero el Altísimo decidió algo mayor: formar un pueblo que reflejara su imagen incluso en medio de la limitación de la carne. Somos parte de un plan que nació antes del tiempo, y eso lo cambia todo. No somos solo criaturas, somos herederos, colaboradores de una misión espiritual que abarca todos los reinos visibles e invisibles. Ahora la pregunta que resuena es: ¿vives como quien lleva esa herencia, como alguien que fue llamado a reinar en santidad sobre la tierra, como reflejo de la gloria de Dios en medio del caos? El tiempo de la ignorancia ha pasado, el misterio ha sido revelado. La historia continúa y tú estás en ella, no como espectador, sino como participante de un conflicto que comenzó antes de que el mundo fuera mundo. Y al final, solo una cosa importará: ¿permaneciste fiel al plan eterno o te perdiste entre las voces que aún intentan desviar al hombre de su propósito divino? Y esa fue la historia olvidada, el relato de los hijos de Dios, del antiguo orden celestial y de la responsabilidad que ahora reposa sobre nosotros. Tú no eres un accidente, fuiste llamado para un propósito eterno. Ahora dime, ¿ya habías escuchado esta historia antes? Escribe aquí en los comentarios, ¿cuál fue el versículo o el momento que más tocó tu corazón? Deja tu like, comparte este video con alguien que necesita despertar a lo espiritual. Y si aún no estás suscrito, únete a nuestra comunidad, porque juntos revelaremos los misterios escondidos desde la fundación del mundo.